Hola compis, bienvenidos a mi canal de manualidades Di. Mi nombre es Amparo y hoy os traigo este bonito proyecto. Se trata de una vela decorada con decoupage con la temática de Navidad. Le he añadido unos cuantos brillantitos porque la Navidad es brillantitos, es alegría y sobre todo color, mucho color. También le he puesto un poquito de nieve que os voy a dejar en el enlace del vídeo para enseñaros cómo la hago. Y bueno, pues deciros que esta vela es una colaboración con el grupo Artist Mix. Es un grupo que hace retos todos los meses y que puedes encontrar sus enlaces y toda la información para participar con ellos en la cajita de este vídeo, justo aquí debajo. También los puedes encontrar en Instagram como Retos Artist Mix y toda la información que necesitéis, os vuelvo a repetir, la tenéis debajo de este vídeo. Las invitadas a las colaboraciones publicamos los días entre los días 8 y 14 de cada mes y el grupo de Artist Mix lo hacen entre los días 1 y 7 de cada mes, pero ya os comento. Toda la información os la dejo aquí debajo y también os comento que si tenéis cualquier duda me dejáis un comentario y os respondo muy amablemente. Bueno, pues sin más, espero que a todas os guste este proyecto, espero que sea de vuestro agrado y si queréis ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Hola compis, pues vamos a hacer esta decoración de esta vela tan bonita. Os comento que en este canal ya tenéis dos formas distintas de colocar la servilleta, una con calor y otra con pegamento para decoupage. Yo voy a utilizar este pegamento para hacer este proyecto, pero además de hacerlo así, también se puede hacer decoupage, pero sin utilizar ningún tipo de productos, simplemente con calor. Bueno, pues mirad, vamos a coger esta vela. Es una vela que compré en un bazar y la medida de la zona donde vamos a trabajar es de unos 22 centímetros por 13 centímetros y medio. He elegido esta servilleta porque me da mucho juego todos los dibujitos estos que tienen de doraditos tan monos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a coger la servilleta y la vamos a ir cortando con las manos. Vamos a ir dejándole un poquito de este dibujo tan bonito y tan típico de la Navidad como es el color dorado. De la misma forma vamos a quitar esta esquina de aquí. La parte de abajo la vamos a dejar porque después la quitaremos con una lima de uñas. ¿Veis? Probamos y vemos que nos sobra un poquito de servilleta. ¿Veis? Entonces esto después lo vamos a quitar. Ahora de momento lo vamos a dejar así. Voy a ajustar un poquito más la parte de arriba del gorrete porque quiero que se vea bien este Papá Noel tan bonito y tan divertido. Mirad, cogemos un poquito, tiene vida propia, cogemos un poquito de pegamento, nos humedecemos un poquito, nada más, y abrimos nuestra servilleta. Así le quitamos todas las capas. Esta solo tiene una capa. Esta nada más trae una. Bueno, pues así, tal cual, la vamos a pegar. Mirad, vamos a coger desde la parte de arriba, la vamos a poner donde más nos guste y vamos a trabajarla así. Voy a poner un poquito de cola para decoupage y con ella vamos a pegar. No voy a utilizar ningún tipo de plástico ni nada parecido porque se va a pegar estupendamente esta servilleta sobre la vela. Mirad, desde el centro hacia afuera le vamos a ir aplicando cola para decoupage. Si no tenéis este tipo de cola, utilizad cola de carpintero, cola blanca, que sea buena, y un poquito de agua. Disuelta en un poquito de agua y con eso es suficiente.
¿Veis? No queda ninguna arruga. Ahora hacemos igual hacia este lado. Vamos a cogerlo de forma que hagamos del centro hacia afuera y así saquemos todas las posibles burbujas de aire que podamos tener dentro. Vamos a dejar secar. Bueno, compis, pues vamos a seguir adelantando nuestra vela. Mirad qué bonita ha quedado, súper chula. Vamos a quitarle el exceso de esta parte de abajo con una lima normal, de las que tenemos, de las que utilizamos para nosotras. Nos sirve para quitar este exceso de servilleta. ¿Veis? Sale muy fácil. Mirad, la parte de atrás ya habéis visto que queda en blanco. No queda fea porque la verdad es que no me desagrada, pero la vamos a poner un poquito más navideña. Mirad, también os comento que tenemos pastas de textura para crear el efecto nieve. Yo voy a utilizar la mía, la que he hecho en este canal. Os voy a dejar el enlace a este vídeo arriba de este vídeo en un link y debajo en la cajita de información. Así, si os apetece, podéis hacerla cuando la necesitéis. También os comento que tenemos una especie de glitter 3D que ya viene también con brillantina, y os comento que a la pasta de textura de nieve, en este caso, podemos añadirle cualquier tipo de brillantina que nos apetezca en el color que queramos. Hay muchos colores, muchas tonalidades y también muchas texturas, la que más os guste. Incluso también podéis ponerle tipo estrellitas, que quedan muy bonitas. Ahora vamos a poner nuestra vela más chula todavía. Mirad, yo he cogido esta pintura, es una pintura latiza y es un color vainilla porque le va muy bien al tono que tiene la servilleta por la parte de atrás, y tal cual la vamos a utilizar. Además de esta pintura voy a utilizar un poquito de pintura blanca. Aunque esta pintura es latiza, la voy a mezclar con pintura blanca acrílica. Voy a mover esta pintura y vamos a poner un poquito aquí en este plato, no mucha cantidad. También vamos a poner un poquito de blanca, igual, muy poquita cantidad. Y ahora con estas dos pinturas y lo que yo llamo un dedil, vamos a decorar esta vela. Mirad, voy a quitar esto para que lo veamos mejor. Vamos a coger un poquito del color vainilla y un poquito del blanco y vamos a hacer esta pequeña combinación. ¿Veis? Vamos a ir integrando la servilleta a la vela. Donde nos parezca que necesitamos más blanco, ponemos más blanco, y donde nos guste más oscuro, pues ponemos más vainilla. Esto ya a gusto de cada una. ¿Veis? De esta forma conseguimos integrar la servilleta a la vela. Por la parte de aquí abajo le voy a dar un poquito del color más oscuro. Y lo que se trata más o menos es de ir haciendo una especie de degradé. ¿Veis? Para que no se vea esta marca de la servilleta y podamos disimularla un poquito. Si no tenéis este tipo de dedil, no pasa nada. Podéis coger un trocito de esponja y será suficiente. ¿Veis? Aquí tenemos
tono más ocre, pues en esta parte le vamos a dar, ¿veis?, un poquito más de ocre, y así lo vamos integrando. De esta forma, y vamos a darle por la parte del borde el color más oscuro, de esta forma, y vamos a decorar la parte de arriba. ¿Veis? Lo vamos integrando. Y así no se ve, ¿veis?, ese trocito que teníamos tan feo de la servilleta que estaba cortada. Bien, vamos a dejar que seque un poquito. Mientras tanto, os voy a comentar que tenemos una opción muy buena, que es utilizar pegamento. Aplicamos el pegamento y dejamos caer estas purpurinas o estas estrellitas. Mirad, esto lo he comprado en Teddy, me costó 2,30 y viene este blister que viene perfectamente preparado solo para utilizar. Si no queréis esta forma de hacerlo, lo vamos a hacer de otra forma diferente. En lugar de aplicar este glitter con el pegamento, vamos a aplicar la pasta de textura como si fuese nieve. Y vamos a hacer que les quede mucho más bonito todo nuestro trabajo. Mirad, vamos a coger nuestra vela y vamos a utilizar nuestra pasta y un pincel finito. También os comento que el otro día en un bazar chino compré este set, que es un set de témpera, y no sé si está, no tengo el precio, me costó 2 euros o algo así, y como veis tiene también un montón de colorines. También podemos utilizarlo en lugar de la pasta con textura o en lugar de este blister que os estaba comentando. Cualquiera de ellos nos sirve para darle un poco de color a esta vela, porque es una vela navideña y para mí está un poco bajita de colores y de brillos. Mirad, para que veamos cómo se aplican estos productos, vamos a probarlo en nuestra vela. Mirad, yo tengo aquí unos pinceles que son súper finos, nos sirven para pintura acrílica, témperas y acuarelas. Bueno, pues mirad, ¿veis? Son pinceles muy finitos. Entonces vamos a darle un poquito de vidilla y de color a nuestra vela. Vamos a esperar que seque bien sequita esta vela y enseguida volvemos y seguimos avanzando. Bien, pues ya está seca nuestra vela. Ahora vamos a divertirnos decorándola. Voy a utilizar en primer lugar el color dorado para darle sobre todo luz en la parte de alrededor de esta servilleta o de la carita del Papá Noel, de la zona del Papá Noel. Mirad, voy a coger el pincel más finito que tengo y lo que voy a hacer va a ser pasarle por todo el contorno. ¿Veis? Solo quiero dejarle un poquito de brillo nada más. Pronto estaremos en Navidad y esta velita, que ya tiene su estilo navideño, pues debe tener los brillantitos propios de la Navidad. Ya os digo que también se puede hacer con cualquiera de los productos que os he enseñado anteriormente. Simplemente es un pequeño detalle, un pequeño toque. Una vez que lo tenemos, ¿veis? Va quedando brillantito. Una vez que tendremos todo el contorno de este Papá Noel, que es lo que a mí me interesa, como si estuviésemos enmarcando la servilleta, solamente con estos pequeños toques. Una vez que tengamos esto hecho, vamos a hacer igual por la parte de atrás. Mirad, le vamos a dar unos pequeños toques. Como la servilleta va haciendo unas formas un poquito desiguales, pues nosotros vamos a hacer exactamente igual. Le vamos a dar unas formas muy desiguales y así le daremos luz a esta servilleta tan bonita. ¿Veis? Así es como nos va a ir quedando.
Ya os digo que esta es la parte más divertida. Deberemos esperar a que seque para seguir avanzando. Y ya os digo que esto es vuestra imaginación, las ganas que tengáis de trabajar, de decorar, de jugar, de dejar volar vuestra imaginación y sobre todo pues vuestro gusto en hacer unas cosillas que queden bien bonitas. Mirad, ¿veis? Con estos pequeños toques le hacen a la vela, le dan otro estilo. ¿Veis? Ahora por aquí volveremos a hacer exactamente igual que antes. Vamos a enmarcar este Papá Noel. Ahora ya os digo que una vez que esté seco, ya veréis qué resultado más bonito. Bueno, yo después le haré la parte que me queda, que es la parte de la izquierda, pero mientras seca y para ir avanzando, ya sabemos cómo se hace esta forma. Lo que vamos a hacer es aplicarle nuestra textura, nuestra pasta de textura de nieve. Mirad, ¿ves cómo tiene el agua? Que cuando yo la hago le pongo un poquito de agua, queda muy suelta y de esta forma me queda como más cremosa, no me queda tan reseca. Si os pasa, tan fácil como esto, mirad, damos unas cuantas vueltas y ligero. Yo la he hecho ligera porque quiero aplicarla con un pincel, pero si queréis aplicarla con este tipo de paletina, la hacéis un poquito más espesa. Mirad, la idea que yo tengo es ir dejándole pequeños toques de nieve y la he hecho así, de esta forma tan ligera, porque mirad, también quería darle unos pequeños toques a nuestro Papá Noel. Por ejemplo, mirad, aquí en el gorrito le vamos a dar un par de toques. Aquí, como si estuviese lleno de nieve, también pequeños toques, ¿veis? Y así vamos a ir formando una nieve, un paisaje un poco nevado. Ya os digo, si lo queréis utilizar con la paletina, no le pongáis más agua y lo que hacéis es simplemente dejarlo más espeso, nada más. ¿Veis? Ahora cuando vaya secando va a coger toda la textura de la nieve y va a quedar muy bonito porque le vamos a dejar como si fuesen cayendo nieve por la vela. Ahora está muy aguada y no se ve bien, pero después ya veréis qué bonito queda. ¿Veis? Podemos poner pegotitos más grandes, otros más pequeñitos, unos más al borde, esto ya como más os guste. ¿Veis? Pues vamos a dejar que vaya secando toda esta nieve y ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente finalizar los toques que le estábamos dando con dorados, sin más. Vamos a esperar que seque y vamos a seguir avanzando. Bueno, compis, este ha sido el resultado final del proyecto de hoy. Os recuerdo que es un colaborativo para el grupo Artist Mix. Os comento que podéis colaborar con este grupo. Toda la información os la dejaré debajo de este vídeo. Y bueno, pues simplemente deciros que me ha gustado muchísimo el resultado de esta vela. Como veis, tiene pequeños destellos de brillantitos y por la parte de atrás ha quedado súper bonita. A mí la verdad es que me gusta un montón. Y bueno, pues esperando que os guste y que hagamos muchas velas con decoupage y sobre todo con esta temática, la Navidad, que tan bonita y tanta ilusión nos hace a todas. Nos vemos en el siguiente tutorial si os apetece. Un beso, amigas. Chao.